Hola, mi nombre es Julián Chavarro y en este video quiero compartir con ustedes el método de aproximación Vogel, que es un método que nos permite resolver problemas de transporte. Empecemos. ¿Qué es el método de aproximación Vogel? En primera instancia, es un método que nos sirve para obtener una solución básica factible. ¿Qué es una solución básica factible? Es la primera solución que nos puede generar al ejecutar el método. No siempre es la más óptima. Por ende, procederemos más adelante en otro video a explicar cómo poder optimizar las soluciones básicas factibles. Este método se basa en un concepto llamado costo de penalización, el cual es la diferencia entre los dos costos de transporte mínimos, tanto para oferentes y destinos. Este costo se debe calcular para cada oferente y para cada destino. La cantidad de asignaciones de variables básicas en cualquier matriz de transporte es igual a m más n menos 1. Es decir, la cantidad de orígenes que tengamos, le vamos a sumar la cantidad de destinos menos una unidad. El resultado de esta pequeña fórmula nos va a indicar el número de asignaciones que debemos hacerle al modelo matemático o al modelo de transporte. Generalmente, este método nos deja más cerca de la solución óptima. ¿Qué quiere decir que nos deja más cerca? Que se aproxima al resultado más óptimo al resolver el caso, pero no es la solución óptima. Bien, en muchos de los casos puede que sí, pero mayormente no lo es. Este método requiere de un mayor número de iteraciones. ¿Qué quiere decir iteraciones? Que se repiten pasos para comenzar o llegar hasta la solución básica factible. ¿Cómo se logra estas iteraciones? En primera instancia, calculando el costo de penalización. Recuerden que este costo de penalización es la diferencia entre los dos costos de transporte mínimos, tanto para oferentes como para destinos. Posteriormente, seleccionamos el origen o destino con mayor costo de penalización y procedemos a hacer la asignación o la cantidad a transportar. Miremos cuáles son los pasos para poder aplicar el método de aproximación Vogel. El primero de ellos es equilibrar el sistema. Para poder equilibrar el sistema tenemos que mirar en primera instancia que la suma de las ofertas de nuestros orígenes sean iguales a la suma de las demandas de nuestros destinos. Si esto se cumple, estamos en un mercado perfecto. Pero como esto no suele suceder, procedemos a encontrarnos con situaciones como esta, donde la suma de nuestras ofertas es diferente a la suma de nuestras demandas. Si esto se cumple, nos encontramos en un mercado imperfecto, el cual nos obliga a agregar un ficticio. Este ficticio puede ser un origen o un destino. ¿Cuál de los dos debemos que agregar? Lo vamos a saber. Primero, si la suma de nuestras ofertas es mayor que la suma de las demandas, creamos un destino ficticio y la demanda de este destino ficticio será igual a la diferencia entre la suma de nuestras ofertas menos las sumas de nuestras demandas. O si la suma de nuestras demandas es mayor que la suma de nuestras ofertas, se crea un origen ficticio y su oferta será igual a la resta o diferencia entre la suma de nuestras demandas menos la suma de nuestras ofertas. Una vez equilibrado el sistema, que es nuestro primer paso, procedemos entonces a construir una matriz de transporte. En esa matriz de transporte comenzamos a calcular por cada origen y cada destino la diferencia entre los dos costos mínimos. Recuerden que esta diferencia, como lo dije anteriormente, es el costo de penalización. Una vez calculada este costo de penalización, procedemos a identificar la diferencia mayor. Si hay empate, se rompe arbitrariamente. Tercer paso,
determinar el costo de transporte mínimo de la mayor penalización identificada. Y a ese costo de transporte mínimo procedemos a hacer la asignación correspondiente. La cantidad a asignar debe ser el mínimo entre la demanda o la oferta de la posición donde se va a asignar. Ya vamos a ver estos pasos mucho más claros en un ejemplo. La asignación se debe restar a la oferta y a la demanda, identificando qué oferta después o qué demanda quedó saturada. ¿Qué quiere decir saturación? Que se cumplió con la restricción que estamos estudiando, que es capacidad o que es la demanda que tenemos que satisfacer. O en su defecto, en esa resta, el valor que me arroje sea igual a 0. Si tanto oferta como demanda quedan saturadas, procedemos a definir arbitrariamente a quién dejamos con disponibilidad, cuyo valor de la disponibilidad va a ser igual a 0. Quinto paso, repetir nuevamente el paso 2 hasta tener disponible solamente una fila o una columna, y las ofertas y las demandas restantes solo tendrán un lugar para ser asignadas. En el paso quinto es donde empezamos a generar las iteraciones correspondientes para poder conseguir la solución básica factible. Procedamos a ver cómo se cumplen cada uno de estos pasos en un ejemplo o en un caso de estudio. Les comparto el caso de la empresa Oruga. Dice lo siguiente: la empresa Oruga fabrica sus productos en 3 plantas ubicadas en Bogotá, Tunja y Cúcuta, en las cuales hay una capacidad de producción semanal de 150, 60 y 180 unidades respectivamente. El producto es distribuido a través de 3 distribuidoras ubicadas en Chía, Cali y Pasto, para los cuales se ha establecido una demanda semanal de 150, 120 y 90 unidades respectivamente. Si se sabe que el costo de transportar una unidad de la planta de Bogotá a Chía es de 15 pesos, a Cali es de 12 pesos y a Pasto es de 9 pesos, de la planta ubicada en Tunja, el costo a transportar una unidad a Chía es de 9 pesos, a Cali de 12 pesos y a Pasto de 6 pesos, mientras que los costos de transportar de la planta ubicada en Cúcuta son 12 pesos, 18 pesos y 15 pesos respectivamente para los distribuidores de Chía, Cali y Pasto. Nos generan una inquietud: ¿qué cantidad se debe enviar de cada planta a cada distribuidor para generar el costo de transporte mínimo? Procedamos a entender el problema. Nos dice que tenemos 3 plantas, una que está en Bogotá, cuya capacidad es de 150 unidades, una que está ubicada en Tunja, cuya capacidad es de 60, y una que está ubicada en Cúcuta, cuya capacidad es de 180 unidades. A su vez, tenemos 3 centros de distribución, una que está ubicada en Chía, cuya demanda es de 150 unidades, una que está ubicada en Cali, cuya demanda es de 120, y otro centro de distribución que está ubicado en Pasto, cuya demanda es de 90 unidades. A su vez, cada planta puede enviar productos a cada distribución. Bogotá le puede enviar a Chía a un costo de transporte por unidad de 15 pesos, a Cali de 12 pesos y a Pasto de 9 pesos por unidad. Asimismo, Tunja le puede enviar a Chía unidades a un costo de 9 pesos por unidad, a Cali a un costo de 12 pesos por unidad y a Pasto a un costo de 6 pesos por unidad. Cúcuta le envía o le suministra a Chía unidades a un costo de 12 pesos por unidad, a Cali a un costo de 18 pesos por unidad y a Pasto a un costo de 15 pesos por unidad. Aquí podemos visualizar cuál es la red de distribución de la empresa Oruga. Vamos a crear en primera instancia el modelo matemático para entender su propósito. Tenemos la red de distribución, pero para ello tenemos que en primera instancia mirar si el sistema se encuentra equilibrado. Entonces verificamos si la suma
de nuestras ofertas es igual a la suma de nuestras demandas. Entonces, sumamos 150 más 60 más 180 tiene que ser igual a 150 más 120 más 90, que son las unidades demandadas. Nos indica, o el resultado nos arroja, que nuestra suma de nuestras ofertas son 390 unidades y la suma de nuestras demandas son 360. Por lógica, observamos que la oferta es mayor que la demanda. Esto nos indica que tenemos que agregar un ficticio, un destino ficticio. Entonces, la demanda de este destino ficticio va a ser igual a la diferencia de 390 y 360. Por ende, el resultado es de 30 unidades. Procedemos entonces a actualizar la red de distribución. Aparece el ficticio, cuya demanda es de 30 unidades, y cada planta va a poder enviarle unidades al ficticio a un costo para cada una de 0 pesos por unidad. ¿Por qué de 0 pesos por unidad? Porque es un destino ficticio el cual no existe, solamente se crea para poder equilibrar el sistema. Las variables de decisión del modelo matemático que vamos a plantear es X sub I J, donde el conjunto I corresponde a las plantas, el conjunto J corresponde a los centros de distribución y la declaración de la variable es número de unidades transportadas de planta I hasta centro de distribución J. La función objetivo, lo que se busca o lo que nos planteó el modelo de la empresa es determinar cuántas unidades se deben que transportar de la planta I al centro de distribución J para que nos genere el costo de transporte más mínimo posible. Por ende, vamos a minimizar Z y la Z corresponde al costo total, donde va a ser igual a 15x11 más 12x12 más 9x13, que corresponden al costo de transportar las unidades de Bogotá Chía, de Bogotá Cali, de Bogotá Pasto. Bien, más le vamos a sumar 9x21 más 12x22 más 6x23. Corresponden a las unidades que transporta Tunja a Chía con su respectivo costo, Tunja a Cali con su respectivo costo, Tunja Pasto con su respectivo costo. Y le sumamos 12x31 más 18x32 más 15x33, que corresponde a las unidades que transportará Cúcuta a Chía por su costo de 12 pesos, Cúcuta a Cali por su costo de 18 y Cúcuta a Pasto por su costo de 15 pesos. Identifiquemos las restricciones. La primera restricción que nos arroja el modelo o el caso de estudio es en función de la oferta. Nuestra primera restricción es x11 más x12 más x13 más x14 es igual a 150. Esta restricción nos garantiza la capacidad de producción de Bogotá. Pero ¿cómo podemos interpretarla? Vamos a sumar, esto es una suma de todas las unidades que salen de la planta de Bogotá. La suma de todas esas unidades tiene que ser igual a la capacidad de producción que tiene la empresa. La segunda restricción, x21 más x22 más x23 más x24 es igual a 60. Esta restricción nos garantiza la capacidad de producción de Tunja. Y nos indica, o la interpretación es que la suma de todas las unidades que salen de Tunja tienen que ser igual a 60, que es su oferta. La tercera restricción es x31 más x32 más x33 más x34 es igual a 180. Esta restricción nos garantiza la capacidad de producción de Cúcuta. Es decir, la suma de todas las unidades que salen de Cúcuta hacia Chía, hacia Cali, hacia Pasto, tiene que ser igual a 180 unidades de su capacidad. El segundo conjunto de restricciones corresponden a las demandas. La primera restricción correspondiente a las demandas es x11 más x21 más x31 es igual a 150.
Esta restricción corresponde o nos garantiza la demanda de Chía. ¿Qué quiere decir esto? Todas las unidades, se van a sumar todas las unidades que llegan a Chía. Es decir, de Bogotá a Chía, de Tunja a Chía, de Cúcuta a Chía, tiene que ser igual a 150. La segunda restricción en función de la demanda es x12 más x22 más x32 es igual a 120. Esta restricción nos garantiza la demanda de Cali. Es decir, todas las unidades que lleguen a Cali tiene que ser igual a 20. ¿Cómo? Bogotá-Cali, unidades de Bogotá-Cali, unidades de Tunja-Cali, unidades de Cúcuta-Cali. Tiene que ser igual a 120. La otra restricción es x13 más x23 más x33 igual a 90. Esta restricción garantiza la demanda de Pasto, es decir, todas las unidades que lleguen al Pasto tienen que ser igual a 90. Bogotá-Pasto, Tunja-Pasto, Cúcuta-Pasto igual a 90. La otra restricción es x14 más x24 más x33 igual a 30. Esta garantiza la demanda del destino ficticio. Es decir, todas las unidades que lleguen al destino ficticio van a ser igual a 30 de su demanda. Es decir, Bogotá ficticio, Tunja ficticio, Cúcuta ficticio, todo lo que llegue igual a 30. Y por último, la restricción que no puede faltar, que nos indica que x sub ij tiene que ser mayor o igual a 0. Esta restricción es la restricción de la no negatividad. Ahora sí, teniendo ya claramente cuál es el modelo matemático o el planteamiento del mismo, procedemos a aplicar el método de aproximación Vogel. El primer paso del método de aproximación Vogel es pues el equilibrio del sistema. Ya lo hicimos anteriormente con el modelo matemático, pero vamos a dejarlo claro cómo se hace con el método de aproximación Vogel. Procedemos a construir la matriz de transporte, la principal, la que nos indica el caso. Aquí vemos las tres plantas, Bogotá-Tunja. Las plantas o los orígenes se ubican como filas. Los distribuidores, en este caso Chía, Cali y Pasto, que son los destinos, se ubican como columna. Y procedemos a armar la tabla con la información que nos indica el caso. Es decir, 15 pesos cuesta transportar una unidad de Bogotá-Chía, 12 pesos cuesta transportar una unidad de Bogotá-Cali y 9 pesos nos cuesta transportar una unidad de Bogotá-Pasto y así sucesivamente. El equilibrio del sistema, ya lo habíamos hecho anteriormente, nos indica el procedimiento que hay que calcular o agregar un destino ficticio cuya demanda va a ser de 30. Procedemos a actualizar la matriz de transporte y queda de esta forma. Las tres plantas ubicadas en las filas como estaban anteriormente, pero observamos que se agregó una columna. Esa columna es el ficticio que estamos agregando como destino, cuya demanda es de 30, como nos lo indica el procedimiento matemático. Y los costos de transporte de cada planta a ese destino ficticio es igual a 0. Ese es el primer paso, ya se equilibró el sistema. Procedamos a aplicar el segundo paso de la aproximación Vogel. ¿Qué dice el segundo paso? Calcular para cada origen y destino la diferencia entre los dos costos mínimos. Y a su vez, identificar la diferencia mayor y si hay empate se rompe arbitrariamente. Miremos cómo se cumple este paso. Vamos a desarrollar nuestra primera iteración. Tenemos nuestra matriz de transporte. Perfecto. Entonces, buscamos la diferencia entre los dos costos mínimos por cada origen y cada destino, es decir, para poder calcular el costo de penalización. Entonces, empezamos por Bogotá. Toda la fila de Bogotá identificamos los dos costos mínimos. Para este caso, los dos costos mínimos son 9 y 0. Son los dos costos mínimos. A esos dos costos mínimos los procedemos a restar, cuya penalización nos va a indicar que es 9. 9 menos 0, 9. Procedemos con Tunja. Buscamos los dos costos mínimos. Los dos costos mínimos son 6 y 0, cuya penalización es 6. Procedemos con Cúcuta. Los dos costos mínimos son
12 y 0, cuya penalización va a ser 12, porque es la resta. Ahora hacemos este mismo ejercicio para cada destino. Empezamos con Chía. Identificamos los dos costos mínimos. En este caso son 9 y 12. Son los dos costos mínimos. Los restamos y la penalización de Chía va a ser de 3. Hacemos lo mismo para Cali. Los dos costos mínimos son 12 y 12. Su resta nos da 0. Lo mismo para Pasto. Sus dos costos mínimos son 9 y 6. Nos indica que es 3. Y lo mismo para el ficticio. Los dos costos mínimos son ceros. Cualquiera podemos escoger y su penalización es de 0. Nos dice, identificar la diferencia mayor. Si hay empate, se rompe arbitrariamente. Nuestra penalización mayor es 12. Es la mayor penalización. Bien, ya identificada la mayor penalización, procedemos a aplicar el paso 3 y nos dice el paso 3. Determinar el costo mínimo de transporte de la mayor penalización identificada. ¿Cuál fue la que nos arrojó? Nos arrojó 12. La cantidad a asignar debe ser el mínimo de la demanda o la oferta. Perfecto, entonces 12. Busquemos el costo de transporte mínimo. El costo de transporte mínimo es 0. Ese es el costo de transporte mínimo. En esa casilla procedemos a definir la asignación. La asignación va a ser el mínimo entre 30 y 180. El mínimo es 30. Entonces, lo mínimo a asignar que podemos asignarle a esa casilla es de 30. Ya hemos cumplido hasta aquí el paso 2 y 3. Vamos a cumplir el paso 4. ¿Qué dice el paso 4? El paso 4 dice, la asignación se debe restar a la oferta y a la demanda. Identificar oferta o demanda saturada, que es convertida en 0. Si tanto oferta como demanda quedan saturadas, se define arbitrariamente. ¿Quién queda con disponibilidad? Cuyo valor de disponibilidad sea 0. Entonces tenemos los pasos que ejecutamos anteriormente. Ya tenemos claro que la asignación que hicimos fue de 30, es decir, Cúcuta en relación al ficticio le enviará 30 unidades. Tenemos que identificar esa asignación, la tenemos que restar. Entonces, 180 menos 30 es igual a 150. 30 menos 30 es igual a 0. Ya conociendo estos dos datos, procedemos a identificar quién vamos a dejar saturado. Recuerden, convertida en 0, en la resta. Entonces, aquí quien quedó en 0 fue el destino ficticio. Como ya nos indica que quedó 0, indicamos a la tabla que queda saturada. Ya no podemos hacer asignaciones en la columna del ficticio. Perfecto. Vamos para el paso 5. El paso 5 me dice repetir el paso 2 hasta tener disponible solamente una sola fila o una columna. Perfecto, entonces empezamos la iteración 2. Vamos a volver a aplicar todos los pasos anteriormente descritos. Observemos que la tabla se actualizó. La tabla ya es la asignación de Cúcuta al ficticio de 30, donde la demanda del ficticio ya quedó satisfecha. Bien, entonces procedemos a aplicar el paso número 2, que es identificar los dos costos mínimos de cada origen y los dos costos mínimos de cada destino. Entonces empecemos. Los dos costos mínimos de Bogotá actualizados son 12 y 9. ¿Por qué no el 0? Porque el 0 ya quedó bloqueado, porque ya está saturada toda la columna del ficticio. Entonces, nuestros dos nuevos costos mínimos son el 12 y el 9. Al restarlos, nos genera 3. En la resta, 12 menos 9 igual a 3. Lo mismo hacemos con Tunja. Nuestros dos costos mínimos son 9 y 6. 9 menos 6 igual a 3. Lo mismo hacemos con Cúcuta. 12 y 15 son los dos costos mínimos. 15 menos 12 igual a 3. Ahora hacemos este mismo ejercicio para cada columna, para cada destino. Entonces, los dos costos mínimos son 9 y 12. Procedemos a restarlos. Nos indica que es 3. Para el destino de Cali, los dos costos mínimos son 12. 12 menos 12 es igual a 0. Para el destino de Pasto, los dos costos mínimos son 9 y 6.
nos indica que la penalización es de 3. ¿Por qué no calculamos la penalización en el ficticio? Porque ya está saturado. Recuérdenlo que ya está saturado. No podemos hacer ninguna operación con esta columna. Identificamos la penalización mayor, pero observemos algo interesante, que las penalizaciones tienen, o las mayores penalizaciones tienen el mismo valor, es decir, que hay un empate. Para efectos de este ejemplo, o para efectos de este caso, rompimos arbitrariamente y escogimos a Bogotá. Escogí a Bogotá para poder ejecutar la penalización. Bien, entonces, como escogí Bogotá, identificamos el costo mínimo. ¿Cuál es el costo mínimo? El costo mínimo es 9, ubicado en Pasto. Perfecto. En esa posición, que es la posición 1, 3, le vamos a asignar la cantidad mínima entre 90 y 150. La cantidad mínima es 90. Procedemos a restar esa asignación a las demandas y a las ofertas de la misma. Entonces, 90 menos 90 es igual a 0. 150 menos 90 es igual a 60. Identificamos quién queda saturado. Como indica la resta, es Pasto en relación a su demanda. Por ende, saturamos Pasto y las demás celdas quedan bloqueadas automáticamente. ¿Por qué? Porque ya se logró satisfacer la demanda de Pasto. Continuamos haciendo iteraciones. Vamos para nuestra tercera iteración. Tenemos la tabla actualizada. Recuerden, Cúcuta con el ficticio se le asignó 30, ya quedó saturado, queda bloqueado. Cúcuta con Pasto, perdón, Bogotá con Pasto, que se le asignó 90, Pasto queda saturado. Bien, procedemos a buscar los costos mínimos por cada origen y los costos mínimos por cada destino para poder calcular la penalización. Entonces, nuestra nueva penalización o nuestros nuevos costos mínimos son 15 y 12. Nos arroja un resultado de 3. En Tunja son 9 y 12. Nos deja un resultado de 3. En Cúcuta es 18 menos 12. Penalización igual a 6. Ahora vamos por Chía. Los costos mínimos son 9 y 12. Lo restamos y nos arroja 3 el resultado. En Cali, 12 menos 12 igual a 0. Hasta ahí, llegamos hasta ahí las penalizaciones. ¿Por qué? Porque Pasto y el ficticio ya están saturados. Identificamos la penalización mayor. La penalización mayor aquí en este caso es 6. Como ya sabemos que la penalización es mayor, buscamos el costo mínimo. Entonces tenemos nada más dos opciones, 12 o 18. En este caso es 12. En esa posición, en la posición 3.1, procedemos a asignar la menor cantidad entre 150 y 150. Como son valores iguales, lo menor que podemos asignar son 150. Bien, procedemos a restar esa asignación a la demanda y a la oferta de la posición. Entonces, 150 menos 150 nos arroja 0 y 150 menos 150 nos arroja 0. Fíjense que aquí tenemos un empate de la resta. ¿Por cuál nos podríamos ir? Por cualquiera arbitrariamente. En este caso, yo elegí saturar la oferta de Cúcuta. Por ende, al saturar la oferta de Cúcuta, bloqueo todas las celdas de la fila de Cúcuta para indicar que ya quedó saturada. Actualizamos y nos vamos para nuestra cuarta iteración. Nuestra cuarta iteración, actualizamos nuestra matriz de transporte. Podemos observar la asignación de Cúcuta Chía, la asignación de Cúcuta ficticio y la asignación de Bogotá y Pasto. Y observemos también que Cúcuta ya quedó saturado, el destino de Pasto ya quedó saturado y el ficticio ya quedó saturado. Apliquemos el paso número 2 nuevamente. Identifiquemos los dos costos mínimos. Entonces, en este caso son 15 y 12. Al restarlo, nos arroja una penalización de 3. En Tunja, los dos costos mínimos son 9 y 12. Al restarlo, una penalización de 3.
No calculamos la penalización en Cúcuta porque ya está saturada. Comenzamos con el destino de Chía. Dos costos mínimos, 9 y 15, cuya penalización es 6. Cali, costos mínimos, 12 y 12. Al restarlos, 0. Hasta ahí llegan el ejercicio de la identificación de la penalización. Recuerden, no calculamos Pasto ni ficticio porque ya están saturados. Bien, identificamos la penalización mayor. En este caso es Chía. Al ser Chía, buscamos el costo de la columna mínimo y en este caso es 9. En esa posición vamos a proceder a hacer la asignación. ¿Qué posición es? Es la posición 2.1. Entonces, para poder saber qué asignación le vamos a dar, es el mínimo entre 0 y 60. ¿Por qué 0? Porque es la que dejamos con disponibilidad en el paso anterior. Porque en el paso anterior habíamos saturado es a la oferta de Cúcuta, más no a la demanda de Chía. En ese orden de ideas, lo mínimo que hay que asignarle en la posición 2.1 es 0. Procedemos a restar. 0 menos 0 es igual a 0. 0 menos 60 es igual a 60. Saturamos donde se encuentra el 0. Al indicar que Chía ya quedó satisfecho, procedemos a indicarle a la tabla que ya no se le pueden hacer más asignaciones. Es decir, que toda la columna de Chía ya no se le pueden colocar valores de asignación. Y nos vamos para nuestra última iteración, la quinta iteración. Pero fíjense lo interesante de nuestra tabla actualizada. Tenemos la asignación de Bogotá-Pasto de 90, de Tunja-Chía de 0, de Cúcuta-Chía 150 y de Cúcuta ficticio. Tenemos saturados a Chía, a Pasto, al ficticio y a Cúcuta. Noten algo interesante, que nada más tenemos disponible la columna de Cali. El destino de Cali nada más tiene 2 celdas disponibles. Recuerden que para poder finalizar el método de aproximación Vogel con el paso 5 nos dice es hasta que tengamos una sola oferta, una fila de la oferta o una fila de las columnas para poder hacer asignaciones. En este caso es Cali. Por ende, procedemos inmediatamente a restar las asignaciones. Empezamos por el costo de Tunja Cali. La cantidad a asignar ahí es la mínima entre 120 y 60. Lo mínimo que podemos asignar es 60. Procedemos a restar. Restamos 120 menos 60 es igual a 0 y 60 menos 60 es igual a, 120 menos 60 es igual a 60 y 60 menos 60 es igual a 0. ¿A quién saturamos? A la resta que nos haya dado 0. En este caso, la oferta de Tunja. Perfecto. Nos queda la siguiente posición, la posición 1, 2. ¿Cuánto es lo mínimo que vamos a asignar? Lo mínimo es 60,60. Este 60 es de la demanda de Cali, la demanda actualizada, y la oferta de Bogotá. Lo mínimo entonces es 60. Restamos y el 60 menos 0 es igual a 0, por ende ya queda saturado la oferta de Bogotá. Y esto nos lleva a tener ya definida el total de las asignaciones del problema en estudio. Y tenemos nuestra tabla final, que nos indica que Bogotá se le asignó 60 unidades para Cali, Bogotá se le asignó 90 unidades para Pasto, Tunja se le asignó 0 unidades para Chía, Tunja se le asignó 60 unidades para Cali y Cúcuta se le asignó 150 para Chía y 30 unidades para el ficticio. Ya tenemos la solución del ejercicio, procedamos a la interpretación, porque lo más importante de todo modelo de programación lineal de los resultados es la interpretación que nos arrojan los resultados. ¿Qué podremos interpretar? Primero, que la solución básica factible nos arroja la tabla que les mostré anteriormente, donde el número de asignaciones vamos a verificar si es realmente lo que nos indica la teoría. Es m más n menos 1, por ende miramos cuántos orígenes tengo, 3, más 4 destinos. Recuerden que estáis con la tabla actualizada, incluido el ficticio, son 4 destinos. Menos 1 nos indica que son 6 asignaciones. Verifiquemos las asignaciones y son 6. Entonces, primera asignación,
X12 igual a 60, que significa la planta de Bogotá envía 60 unidades a Cali. X13 es igual a 0, que significa, o la interpretación que se le da, es que la planta de Tunja, me disculpan, aquí cometí un error, es la planta de Tunja, no, perdón, sí, 13, la planta de Bogotá envía 90 unidades a Pasto. Posición X21 o variable básica X21 igual a 60, que se interpreta que planta de Tunja no envía unidades a Chía. X22 es igual a 60. Planta de Tunja envía 60 unidades a Cali. X31. Planta de Cúcuta, me disculpan, aquí tengo un error otro, envía 150 unidades a Chía. X34, planta de Cúcuta tiene una sobreproducción de 30 unidades. ¿Por qué se interpreta como sobreproducción? Porque recuerden que el ficticio no existe. El ficticio fue creado para poder equilibrar el sistema. Calculemos el costo de transporte, que va a ser igual a la suma de las multiplicaciones del costo de transporte unitario por la cantidad transportada. Sería 12 por 60 más 9 por 90 más 0 por 9 más 12 por 60 más 12 por 150 más 0 por 30, para un total de 4,050 pesos. ¿Cómo se comporta esta solución en las restricciones? Las restricciones que habíamos diseñado anteriormente en relación a la capacidad de Bogotá, capacidad de Tunja, capacidad de Cúcuta, la demanda de Chía, la demanda de Cali, la demanda de Pasto, la demanda del destino ficticio, miremos cómo se comportan con los resultados arrojados. Entonces, en cuanto a la capacidad de Bogotá, nos dice que es X11 más X12 más X13 más X14 es igual a 150. X11 es 0. ¿Por qué? Porque es que Bogotá no le envía a Chía. Más 60, X12, es que Bogotá le envía 60 unidades a Cali. Más 90, X13, Bogotá le envía 90 unidades a Pasto. Es igual a 150. ¿Sí? Entonces aquí podremos verificar si se están cumpliendo las restricciones planteadas. Perfecto. No siendo más, muchas gracias por la atención. Cualquier duda o inquietud, por favor, dejarlo en los comentarios. Cuídense.